Puede que hayas pasado sin querer, pero lo cierto es que una vez que escuchas, quieres más. Escúchanos en www.gdsradio.com y radios asociadas. La selva nos habla con su lenguaje de vida y emociones. GDS Radio Mar del Plata y la Red del Abrazo Misionero presentan Voces de la Selva, de las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Siéntelo, disfrútalo, disfrútalo, siéntelo, disfrútalo. El fin de semana sabe mejor en esta primavera. En esta primavera. La palabra compañero es el mar que navegamos con un rumbo iluminado por la luz del mismo fuego. La palabra compañero nos envuelve en un abrazo y encamina nuestros pasos por un único sendero. La palabra compañero se hace pan en compañera y duplica las banderas que remontan nuestro cielo. Bienvenidas, bienvenidos. Las tardes de GDS y las radios del Abrazo Misionero, esas radios que nos acompañan. ¿Pero qué hago acá? Yo estoy en la apertura de Voces de la Selva. Estaba hasta confundida la radio que decía que era el fin de semana. No, es la mitad de la semana. El miércoles es un día especial. Recuerdo que mi primer programa de radio allá hace 24 años lo comenzamos los miércoles con mi padre y lo seguimos haciendo un día miércoles porque para un programa semanal es ideal ese día. Otros dirán, no, a mí me gusta el fin de semana, a mí me gusta el miércoles. Y pasaron los años y pasaron locutoras, periodistas, conductores y conductoras. Y de pronto, en una entrevista, un día viernes, con María Belén Cuniverti y con Pedro Posadas, apareció una voz característica. Característica porque era una voz que uno dice, qué buena voz, qué voz radial, voz de radio. Porque no es lo mismo que la voz de televisión. En televisión puede haber diversas voces, pero en la radio puede haber muchas voces, pero hay voces que son de radio. Y pasaron unas semanas y se contacta esta persona, que es el creador y conductor de este programa, y me cuenta un poco de qué se trataba Voces de la Selva. Y es un placer tenerlo en la programación de GDS Radio y de todas las radios que él va nombrando, y cada vez son más y más, y nos pone muy, muy felices que así sea y que siga creciendo Voces de la Selva. Le doy la bienvenida, y la gente que no vio el flyer, que de pronto dice, pero ¿qué pasó hoy? La gente que está escuchando y que no sabe ni que existen las redes sociales y pone la radio. Dice, ¿qué hace este muchacho acá? ¿Cómo estás, querido Claudio Salvador? Bienvenido a tu programa. Hola, ¿cómo estás? Bueno, emocionado, ¿por qué te voy a
a mentir, ¿no? Emocionado por escucharte y por tus palabras, Guillermo San Martino, director de GDS Radio Mar del Plata, que me abriste la puerta en un momento muy especial de mi vida en los micrófonos, después de tantos años. Seguramente lo vamos a contar en un ratito, pero bueno, gracias por este, no sé si llamarlo especial, ¿no? Porque todos los programas son especiales, pero muchas gracias por esto, realmente. Claudio, ¿te acordás, así, rápido, que te viene a la mente ese primer programa de radio que escuchaste? El primer programa de radio que escuché habrá sido, yo creo que rapidísimo, en Radio Rivadavia con Larrea. Con Larrea. Héctor Larrea. Maestro de maestros. Pero eso fue, claro, en mi época más juvenil en Buenos Aires, y en Misiones era como muy difícil escuchar una radio de nuestro país. Ingresaban las radios de Brasil, las radios de Paraguay, hasta que llegó aquel momento de las radios libres, en la década del 80, ¿no? Que comenzaron a irrumpir en el aire regional radios que venían a interpretar las cuestiones de nuestros pueblos, donde estábamos viviendo, y eso fue en Puerto Rico. Y la verdad, yo que me moría de ganas de ir a la radio, pero en ese momento era un periodista que escribía, ¿no? Un periodista del papel. ¿Jugabas, pero algún Claudio, día llegué a la radio. ¿Jugabas a que tenías un medio de comunicación? Cuando eras chiquito, te quiero llevar un poquito más atrás todavía, cuando eras un purrete, un niño, ¿jugabas a que tenías una radio? ¿O cómo surge eso? No, yo creo que no. La radio era muy compañera en el pueblo, ¿no? En Juan José Paso, donde yo nací. Recuerdo a que mi abuelita Teresa Fossati, de Castaño, antes se utilizaba esto del D, ¿no? Teresa Fossati de Castaño, tenía una radio de estas, no me acuerdo la marca, pero que tenían estuche de cuero, y que la tenía en el pasillo. Y una de las cosas que yo recuerdo de la radio, que yo le tenía mucha bronca a ese aparato. Le tenía bronca porque cuando yo iba a salir y la abuela Teresa, en esa mesa redonda, creo que era, María Teresa, mi prima, debe estar escuchando, si se acordara, tenía apoyada la radio y escuchaba que había un terremoto, qué sé yo, en Malasia. Y no quería que salga, me decía que me cuidara, que había un terremoto. Y yo le decía, abuela, eso es lejos, yo quiero ir a la plaza, que está a media cuadra acá, 50 metros, para reunirme con los amigos, ¿no? Así que ese es el recuerdo más antiguo que tengo de la radio. Pero me parece que no jugaba a tener una radio, Guillermo. Claudio, fíjate vos la importancia, ¿no? de la radio, y la importancia que sigue teniendo en los pueblos principalmente para comunicar. Vos sabés, Claudio, que acá muy cerca de donde están los estudios de GDS Radio está la ciudad de Balcarce, y Balcarce todavía tiene eso de pronto de decir, ¿saben que en la avenida principal, en la avenida 3 y 4, alguien se le cayó un reloj de tal? Y claro, yo cuando venía escuchando en la AM de Balcarce, digo, parecía que viajaba en el tiempo, porque ya Mar del Plata perdió eso de ciudad pequeña, de pueblo, esa cuestión de unir, ¿no? De alguna manera la radio con su comunidad. ¿Qué ocurre ahí donde vos estás? Bueno, es un fenómeno muy parecido, ¿no? La radio, yo creo que presta un servicio increíble cuando tiene programación local y puede comunicar a la gente de la localidad. Evita muchas cosas, ¿no? En las zonas fronterizas
uno escucha lamentablemente hablar mucho de la trata de personas, de los problemas que existen en la frontera. La frontera es algo maravilloso que nos comunica, que nos hermana con Paraguay, con Brasil, pero también uno tiene que estar atento. Y no sé, lo primero que me viene a la cabeza es cuando se pierde una criatura o cuando se pierde una joven o un joven o una persona mayor. Inmediatamente todo el pueblo, Puerto Rico, Monte Carlo, El Dorado, que nos está escuchando, se moviliza para buscarlo y al poco tiempo ya la radio está avisando de que esa persona se encuentra abrigada por su familia, que la recuperan, en la mayoría de los casos, ¿no? En la gran mayoría de los casos. Después hay casos tristes como el caso de Corrientes, que es imperdonable que todavía estemos buscando al hombre. Pero bueno, yo creo que la radio es servicio mientras haya una programación local y que los colegas tengan los recursos para movilizarse, para estar presentes en los acontecimientos importantes. Esos acontecimientos que a veces nosotros, descuidados con nuestro lenguaje, decimos de interés público, ¿no? Sí. Y nosotros somos los que decidimos desde la radio, o los editores o los responsables de la emisora, qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene interés público. Pero creo que lo hacemos con mucho sentimiento, Guillermo. Lo hacemos así, ¿no? Pensamos bien por la gente y nos transformamos en lo que dice una ley que está escrita, pero que la interpretamos de esta manera. Decimos que somos quienes hemos recibido una responsabilidad, quienes tenemos por delegación, me acuerdo que alguna vez esto lo dijo alguno de los maestros de la radio, por delegación, el deber de informar. Y a veces la gente dice informar, y bueno, tomar los elementos de un suceso, de un hecho, ponerlos en forma y contarlos, en este caso a través de la radio. Es sumamente importante la radio local, que hoy está en crisis, bueno, por todo lo que sabemos, ¿no? Pasa mucho en esta zona, que de pronto nos hablan del tránsito que hay, el atasco en la avenida, en tal otra, de Capital Federal, de otros lugares, y de pronto decimos, estamos en Mar del Plata. Qué importante esto que contás, que tenga una identidad la radio con su comunidad. De pronto por esto que vos dabas como ejemplo de la abuela, que la abuela escuchaba que había un terremoto y pensaba que podía llegar hasta aquí, con toda su inocencia y con el cuidado que te tenía. Y esto sucede hoy en día, y desde la radio, vos sabés que el eslogan que tiene GDS es la radio que nos une, y un poco era rescatar esa esencia. La radio GDS nunca fue una radio de antena, como se dice, ni de frecuencia modulada, ni de amplitud modulada, sino que nació como una radio digital. Y una vez una oyente de Venezuela, muy joven ella, que escuchaba un programa musical, me dice, yo siento que esta radio nos une, porque de pronto escucho gente que es de Buenos Aires, que es de Santiago de Chile, yo soy de Caracas y así. Y estaría muy bueno que le cambies el eslogan. El eslogan tenía en ese momento vivir en vos, algo similar era. Y claro, cuando me dice, digo, ¿qué razón que tiene? La radio que nos une, de alguna manera, y desde Mar del Plata, pero con la identidad de Mar del Plata, porque la gran mayoría de los programas se transmiten desde Mar del Plata, desde la zona de sierras, pero también con una proyección nacional, y en algunos casos hasta internacional, porque pasamos a Chile, pasamos a Paraguay. Y cuando llegaste con tu propuesta de Voces de la Selva, digo, qué importante que es también en esta unión y en este eslogan que tiene la radio, poder también ser un puente, un enlace hacia nuestros hermanos, ¿no? Nuestros hermanos, y cuando hablamos de hermanos, hablamos de los países limítrofes. Y vos estás en un lugar muy especial, y recién contaste que también llegan radios de Brasil, ¿no? Están en cada localidad. Yo recuerdo en la localidad de San Javier, y vos me vas a corregir, Claudio,
Le mandamos un saludo porque ahí nos está escuchando Anto, nos escucha Martina, Javier mismo, y yo escuchaba muchas radios y hasta la televisión también que llegaba de Brasil en el cable en ese momento. ¿Cuál era la proyección, no? Porque esto que vos decís de informar, de comunicar, ¿cuál es esa guía, ese lema, eso que te motiva a hacer radio, Claudio? Bueno, mira, siguiendo la misma línea del pensamiento que veníamos tratando de elaborar, ¿no? Lo que le interesa a las personas, yo creo que estamos intoxicados. Ahora hay una palabra nueva, ¿no? Infoxicados. Y necesitamos conocer a otras personas, personajes, personalidades, grupos de personas que hacen cosas buenas. A veces nos toca la denuncia y, bueno, sabe muy bien quien me conoce hace muchos, 3 décadas largas en la radio, sabe muy bien que yo no le quito el cuerpo ni la voz a la denuncia, pero también busco de manera muy dedicada, junto con Luz Rodríguez, junto con Viviana, con Emiliano, en su momento con Pamela, con otros colaboradores que siempre surgen, busco aquello que yo creo que merece ser oído, escuchado a través de la radio. Me alejo de la semántica de las palabras, me gusta hablar con naturalidad, como para que todos entiendan, ¿no? Una mujer campesina, esta semana que está pasando, recordamos a la mujer campesina, el campesino en general, el pequeño agricultor que hoy está tan amenazado por este liberalismo raro, improvisado que tenemos en la Argentina, el indígena, el ecologista, el artista que es intérprete de la raíz de su cultura, de su gente, bueno, y tantas otras cuestiones, como dicen los chilenos, ya que hablábamos de países hermanos, Sí, sí. Cuando no sabe qué decir, el chileno dice, una cuestión. Es una ¿no? cuestión. Y bueno, Sí. una cuestión. Y todas otras cuestiones que tratamos de visibilizar. ¿Por qué no? La radio también se ve, se siente con todos los sentidos. Y bueno, lo hacemos. Y yo siento motivación con eso y a veces me dicen, no, pero si vos te dedicaras más a la radio comercial, podrías vivir de la radio. Yo vivo con la radio. La radio es parte de mi vida, no soy la radio, pero la radio es parte esencial de mi vida. Y bueno, no soy un periodista comercial, lejos de eso, lejos de eso. Alguna vez lo fui, con mis primeros programas que tenían mucho éxito a las madrugadas, ¿no? Y de paso la gente de Puerto Rico que está escuchando, Monte Carlo, El Dorado, como decía hoy, más al sur de la provincia de Misiones, hacia el centro, en Aristóbulo del Valle, Salto Encantado, un abrazo a la gente de Salto Encantado, a la gente de San Javier que vos nombrabas también, sí. O la gente de Río Uruguay, ¿no? de la zona del Soberbio, y también de Colonia Aurora. Yo he tratado de ofrecerles aquello que me parecía que les interesaba y nació, y de paso lo cuento, un programa que no fue el primero, pero fue un éxito. Me lo decían ayer o anteayer, no me acuerdo, un éxito total que se llamó Nuestro Alegre Despertar. Ajá, bien. ¿Qué era? A la mañana, me imagino, bien temprano. Claro, yo me despertaba antes que la gente, ¿no? Preparaba el programa a las 4 de la mañana, a las 5, y arrancaba en invierno un poquito más tarde, en verano más temprano. Y ese programa empezó con un propósito que yo creo que
hoy que lo pienso, lo puedo descifrar. Acercar el campo a la ciudad. Por eso nuestro eslogan, cuando decimos de la selva al mar, del campo a la ciudad, y acercar el campo a la ciudad, veía que la ciudad le daba mucho la espalda a la producción minifundista, al obrero rural, lo después lo fui incorporando, porque al principio uno, claro, la música era tan linda, ¿no? La música de origen germano, la música de origen suizo, era tan animada que uno ponía música y la gente quedaba loca con la música. Hemos tenido programas con varios cientos de cartas. Antes no existían. Claro. La correspondencia. Claro, sí. Claro, las cartitas, ¿no? Las cartas. Teníamos buzones en distintos lugares de las colonias y cada tanto el almacenero o la gente de alguna escuela nos traía las cartas, nos traía todo los mensajes que estaban en un buzón. Y después me di cuenta que existía en la comunicación una estrategia. Es decir, que esa música podía ser entremezclada con un mensaje del periodista. Me acompañaba en aquella época una chica de la colonia, una joven de la colonia, la negrita le decía a todo el mundo, pero era una gringa preciosa, nada que ver con negrita, pero le decían así, Alicia Klein, y un muchacho también de la colonia, surgido de la colonia, José Hahn, mirá los apellidos, ¿no? Son todos apellidos alemanes. Alemanes, claro, alemanes. Y yo me di cuenta que esa gringada linda, esa gente del campo, la mayoría gringos del campo, no los peones, que suelen ser del Paraguay o suelen ser de otros lugares de la Argentina, necesitaba informarse también y que la estrategia era compartir la linda música y en el medio hacer de periodista de radio y poder buscarle la forma para informar lo necesario. Y así lo hicimos durante mucho tiempo. Y en aquella época, claro, sí, yo vivía mucho de la radio porque eran programas que tenían mucho éxito y por lo tanto todo el mundo o quería publicitar o quería que yo le hiciera alguna mención del negocio que había recibido, no sé. Mira, hay una anécdota muy linda y de paso le mando un gran abrazo a otro de apellido alemán, José Bormann, de Puerto Rico. La cantidad de radios que vendió cuando apareció este programa. Eso solo pasa en un pueblo. Sí. Apareció el programa y se llenó de clientes el negocio de electrodomésticos y audio. Querían radios, se agotaron las radios. Bueno, eso pasa yo creo una vez en la vida y esa vez pasó, esto fue en el año 1989, ya estoy revelando mi... Tranquilo, sí, no, 89, tenía 9 años, en mi caso tenía 9 años, era un niño ahí, bueno, pero qué bueno. No, yo tenía unos cuantos. No importa. Yo tenía unos cuantos, pero sos un pibe. ¿Sabés, Claudio, que estas anécdotas que estás contando, el furor de la radio o el furor de un programa que vos lo catalogás como comercial, no, porque en parte, más allá de lo comercial y de que te iba bien, había un contenido, por lo que veo, un contenido... Me encantaría escucharlo el programa porque veo que había mucha interacción con el público y acá es donde quiero que nos cuentes la importancia que tiene para vos el oyente. Bueno, no, es el que manda. Y esto no es un exceso de mi parte decir es el que manda, porque si yo no escucho qué es lo que pide el oyente, no lo estoy interpretando, si no lo interpreto, en la radio estoy tratando al menos de cambiarlo, de llevar su cabeza a un pensamiento diferente o a mi propia opinión. Esto es muy, muy común ahora cuando hablamos de estar infoxicados, ¿no? Intoxicados de información, que la información la eligen para los medios de la gran agenda. No quiero utilizar palabras que induzcan a pensar otras cosas, pero
Hay una gran agenda que prácticamente siguen todos. Y yo sé que hay muchísimas cosas de Carla Rosa, el último programa, Sí. sobre las obreras. Y bueno, ahí tenés un ejemplo, el de Carla. El, el de y Belén, que cumplió años hoy, ¿no? El 16. Sí. El 16 de octubre está cumpliendo años. Bueno, no siguen ninguna agenda, siguen una vocación de escuchar e interpretar lo que el oyente está pidiendo. Y esto es una obligación. Ahora, bueno, puede ser que uno vaya hacia adelante inducido por la ya trayectoria, no lo pensás demasiado, sino que te enterás que hay un tema que tiene que ser escuchado en la radio y ya lo elegís. Y sabés que estás interpretando a un vasto sector de la audiencia. Nunca todas, nunca No, no, todos. no. La radio tiene esa gran ventaja, ¿no? ¿Y vos te imaginás, Ahora, Claudio, hay muchos. ese Sí, público? Porque qué importante que es cuando el contenido sale de esta agenda que vos contás, que es cierto, ¿no? Que te marcan una agenda y en parte tenés esta sí. libertad de poder expresar lo que a vos te parece que puede ser productivo, ¿no? De alguna manera puede dejar algo en la persona que te está escuchando. ¿Alguna vez hiciste algún programa que de pronto por las circunstancias, ya sea del trabajo o del momento, no te llenaba como profesional? Sí, claro, yo ensayé programas de música, no recuerdo ni el nombre, pero creo que había uno que se llamaba Exocet, Que era como los en misiles. los 70 era ese programa, no sé, me parece muy así No, psicodélico. no eran los 70, pero bueno, era en un pueblo, entonces en los pueblos esos nombres que le ponían a los bailables, como se le dice en algún lugar, a las confiterías, ¿no? Le ponían esos nombres raros y bueno, yo también le puse un programa, pero claro, yo no me identificaba con eso, solamente que quería explotar un poco mi popularidad, entre comillas, ¿no? El tipo era conocido, me acuerdo con Viviana y con mi familia íbamos a almorzar a algún lado y venía la gente con los papelitos, diga esto en la radio, mande saludos. Eh, en el pueblo era famoso, Una una estrella, cosa toda una increíble, estrella, Claudio Salvador. toda una estrella rutilante, ¿no? En el pueblo. Me corría 10 kilómetros y no me conocía ni el gato, pero esto era un momento que se vivió, que había que vivirlo. Cuando la gente te contaba que llevaba la radio al tambo, Guillermo, porque iban a ordeñar, ¿no? El campesino misionero va, primero toma unos matecitos, después se va a tratar los animales, ordeña y vuelve a desayunar. Se llevaban la radio porque no querían perderse nada, absolutamente nada. Entonces yo, que me crié en el campo, mejor dicho, me crié en el campo los primeros años, luego volví al campo siempre, a mi querido pueblo chiquito, Juan José Paso, un abrazo de paso para el chino, Martínez, ahí la radio FM Renacer. Yo sabía o creía saber cómo interpretar a esa gente. Y otra anécdota te digo, se iniciaba el programa y yo sabía que había matrimonios que tenían la radio cerca de la cama. Entonces yo le decía, Cali, levantate vos hoy a encender la cocina a leña, ¿eh? Hace frío, andá a encender la cocina a leña, dejarle un ratito más en la cama a Regina, y así, ¿no? eh, esa conexión, vos lo dijiste hace un ratito, esa conexión es única, Sí, 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 sí. es única. Y después salía con una camionetita a vender productos de agropecuaria por la colonia. Entonces era más que conocido, más que famoso, más que popular. Era una persona que iba a recoger de cada rinconcito de los parajes que vos te puedas imaginar
aquello que estaba realmente pasando. Y me tomaba la atribución, y aún me la tomo, de compartirlo en la radio, ¿no? Salvo que fueran cuestiones privadas, eso jamás, obviamente jamás. Creo no haber cometido nunca un error en ese sentido, de haber llevado a la radio algo que no debía ser publicado, cosa que hoy sucede de manera cotidiana, lastimosamente, ¿no? Sí, 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 sí. Nos están llegando mensajes que ahora vamos a estar compartiendo. Estás contando muchas anécdotas y es muy gratificante conocerte desde este lugar más personal, más humano, saliendo del rol de conductor. ¿Te habían hecho alguna vez una entrevista como la que estamos disfrutando en Voces de la Selva? Nunca. Ah, Me han hecho entrevistas sobre temas puntuales, temas en los cuales yo estoy dedicando mi vida desde hace muchos años, pero nunca una entrevista así. Y esto nació de ustedes. Alguna vez tenés que contar, la producción, vos mismo, otras personas de mi ex Radio Nacional, después contaré lo de Radio Nacional, sí, 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 que realmente fue bochornoso, ¿no? Y le mando un abrazo a la gente que está resistiendo en la Radio Nacional, resistiendo en la Radio Nacional. Pero nunca me habían hecho una entrevista a mí, entonces, aprovechando un pequeño vacío en la programación, yo dije, yo creo que este es el momento. Lo comenté, bueno, y acá estoy. Y sigo contestando preguntas. Estamos compartiendo imágenes. Vivi me va a ir ayudando, algunas sí, pero yo sé que ella me va a contar el momento especial para la gente que está en YouTube, porque ahora te voy a preguntar la cuestión cómo te llevas con la tecnología, que yo algo pude sacar por ahí, y cómo la radio ha ido, desde mi punto de vista, evolucionando, por la cuestión de que antes, para escuchar una radio de Mar del Plata, de Misiones, del lugar donde uno quiera ubicarla, hoy por ejemplo tenemos como vos me contabas recién de estos oyentes que sabías que estaban ahí, yo sé que está Cristina de Cali, Colombia, escuchando desde su casa, trabajando. Mirá ahí vos. Desde su casa, y es un oyente que le digo, pero Cris, ¿vos no escuchás radios de...? No, mira, me gusta GDS, y te la escuchas desde los programas que salen a la mañana, pasando por la tarde hasta la noche, y esto antes... ¿Y Cristina es colombiana o argentina? Sí, no, ella es de Cali, nacida en Cali. Ah, de Cali, Colombia. Ahí tenemos a nuestro amigo Matías Escudero, que pronto lo vamos a tener. Es un argentino medio, muy especial, no medio especial, muy especial, casado con una colombiana que tiene 2 hijos maravillosos, a Luna y Andes Tucuy. El nombre de Andes Tucuy me mata porque, bueno, además que es muy gracioso. La señora se llama Laura. Seguramente Cristina no los conoce, pero comento que dentro de poco lo vamos a escuchar en Voces de la Selva hablando del turismo comunitario. Está trabajando con las comunidades, está trabajando una concepción, perdón que te haya interrumpido, pero me parece importante decirlo. Sí, contalo, Claudia. El turismo utilizado como una herramienta para la paz, Cristina, que estás escuchando en Cali. El turismo como una herramienta pacificadora en los territorios. El turismo con memoria, el turismo que no olvida, pero que además mira hacia adelante para que todos puedan vivir en una mayor armonía en este mundo tan especial que nos toca, ¿no? Parezco un viejazo diciendo estas cosas, pero el turismo tiene que servir para eso, tiene que servir como herramienta para el bienestar, para el buen vivir, para que todos tengan beneficios del turismo y que nunca te cuenten, sino que tenés que contarlo vos. Y esto es lo que hace Matías, un personaje espectacular, pronto lo tendremos.
Y decime, de la tecnología, ¿qué me querías preguntar No, de la tecnología? ahora vamos a ir camino a la tecnología, pero la tecnología también nos une, porque yo recuerdo que antes había que escuchar por la SW, como hablamos de la FM, de la frecuencia modulada, hablamos también de la amplitud modulada, estaba la SW que en inglés era como la emisión que llegaba en radios de China, de La Habana, Cuba, Radio Cuba. Venían La Voz de América, de Estados Unidos, Radio Nederland de Holanda y tenían... Sí. Bueno, hoy en día es justamente la Internet. ¿Cómo te llevas en el sentido comunicacional? Siempre ahora estamos hablando desde la radio, ¿no? Después nos van a quedar algunos temas, vamos a ver si llegamos en esta primera hora, si no haremos un segundo programa. ¿Te has amigado o todavía sentís como un cierto rechazo? No, no, rechazo nunca. Lo que sí me cuesta mucho. Eh, no es que no tenga tiempo, pero mi medio en el que yo trabajo dedicado hace 21 años a las comunidades indígenas. Hola, Pa, ¿todo bien? Princi- princi- Hola. No sé quién apareció por ahí, ¿no? Alguien quiere, vos no sabés la cantidad de mensajes que están llegando, pero continúa Claudio, porque es impresionante. Parece que es de la época de tu programa Exos esto, porque es increíble la cantidad de mensajes. Exocet. Bueno, no, que decía que el medio en el que yo me muevo laboralmente, y es una utopía heredada, digo yo, en algún momento, son las comunidades indígenas, las Tecoá guaraní del norte de la provincia de Misiones. Entonces, es increíble cómo ellos manejan la tecnología, pero no tienen acceso, como tenemos en la ciudad, a buenas señales. Ahora tienen más que hace 10 años atrás, no hay ninguna duda. Y uno como que forma parte de ese colectivo. Es como que a veces a mí me preguntan, ¿vos estás del lado? Acá estoy, sí, del lado y Ah, me quedé ahí. acá Sí. hubo una interrupción momentánea. No, te preguntan, ¿vos estás del lado del indígena o del lado de...? No, no se trata de estar de un lado y del otro, pero si me preguntan, imposible que después de 21 años uno no se haya puesto a la par del indígena, deseando lo que ellos desean, proyectando lo que ellos proyectan, soñando lo que ellos sueñan y luchando por lo que ellos luchan. Entonces, yo con la tecnología me llevo bien. Soy una persona ciega, con una ceguera total. Entonces, claro, ayudado por los dispositivos que me facilitan el acceso y por bueno, tengo un celular un poco viejo, pero hago lo que puedo con la tecnología y lo considero algo muy importante. Hoy hablábamos al mediodía con parte de mi familia, algo que dijo un teólogo, filósofo, Frei Beto, que yo lo recomiendo siempre leerlo, y él dijo, cuidado, no llamemos a las redes sociales, llamémosle como una expresión bastante benévola, redes digitales. Hagámoslas sociales, nosotros, que realmente nos unan, que realmente nos sirvan para comunicarnos, que realmente nos sirvan para objetivos comunes. Ahí serán redes sociales. Y no, volviendo a lo que te decía hace un rato, no que pase lo que pasa, ¿no? De que se utilizan para herir, Sí. con mucha violencia. Últimamente ya la violencia viene desde la propia presidencia de la República, entonces tenemos que tener cuidado, no tenemos que responder con violencia, tenemos que responder con amorosidad. Y digo esto, me van a decir, pero un tipo romántico, lírico, sí, claro que sí, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? Sí. Si con amor las cosas funcionan mejor.
Claro. Entonces, Sí. yo uso la tecnología y todo lo que puedo lo voy incorporando, de a poquito, ¿no? Te cuento, Claudio, que estamos compartiendo imágenes y ya vamos con los mensajes también, porque están las amigas, están los amigos de Voces de la Selva, principalmente hoy de Claudio Salvador. Antes quiero saludar a don Candelario, porque me parece que es él el que está haciendo lío, pues está celoso. Dice, pero ¿cómo? No me saludó, Claudio me saluda a los 3 minutos. Vos lo saludás al toque, yo me di cuenta porque es una persona compleja, no tiene mucho amor, pero tiene su carácter, tiene su nombre de carácter, don Candelario, así que te mando un abrazo, Candelario, y espero conocerte muy, muy pronto. Y en la imagen... Está acá, ¿está está ahí? picando Ah, leña está ahí. para el asado. Bien, bien, bien. Está Siempre... picando leña porque hoy cumpleaños Lorenzo. Bueno, un saludo, un abrazo para Lolo. Don Candelario es de los que vos decías que se lleva la radio, ¿no? Que se lleva la radio a todos lados. Anda con la radio para todos lados y cuando yo digo algo que a él no le gusta, viene y me tira la oreja. A veces me cuesta no decir ¡ay! Al aire, ¿no? Porque me tira la oreja. Es bravo. Son muchos los que me tiran la oreja. Sí, Viviana de un lado y don Candelario del otro. Y hablando Sí. de amigas y amigos, estamos compartiendo, Claudio, en la transmisión de YouTube, que te digo que es todo un éxito, porque también la gente, y esto se incorporó hace poco, porque yo soy como vos, ¿viste? Soy más de radio, y la imagen la abro en momentos especiales, y se ha dado que los programas de Voces de la Selva son especiales, y también es una oportunidad más que abrimos como una ventana al mundo. Y en la imagen estás con Adolfo Pérez Esquivel. Contanos un poco esta amistad que hay entre ambos. Maestro de la vida, compañero, una admiración enorme por Adolfo, que hablando de cumpleaños, el 26 de noviembre próximo va a cumplir 93, ¿no? Y Adolfo yo lo conocí en la ruta Nacional 12, en una rotonda en Jardín América, una ciudad misionera, en el momento en que se realizaba una caravana de autos y también por el río, pero en ese momento yo estaba en la ruta, en una rotonda sobre el pasto, yo con mi grabador al servicio en ese momento de la pastoral social de la diócesis de Iguazú, que encabezaba mi segundo padre de la vida, Joaquín Piña, el obispo Joaquín Piña, y ahí aparece Adolfo Pérez Esquivel. Y yo, claro, contrariado, ¿no? Acá está Adolfo, acá está Adolfo. ¿Cómo estás?, me dijo Adolfo. ¿Cómo te va? Bien. Y te imaginas un premio Nobel adelante mío ahí, Claro, yo con un grabador. Y le hice una entrevista ahí en ese momento porque íbamos a dar testimonio, protestar por la intención de construir otra gran represa en el río Paraná que finalmente no se construyó gracias a la movilización popular. Atención con esto, ¿no? Lo de la movilización popular. Esto es sumamente importante. Y bueno, ahí lo conocí a Adolfo y luego tuve algunos contactos a partir del año 1996, creo que dije, no, 1995, octubre del 95, tuve algunos contactos con él, pero los contactos más importantes se produjeron a partir del año 2006, cuando hubo una campaña en Misiones, algo que no está en la historia oficial de Misiones, que, bueno, hubo un gobernador que pretendió reelegirse a perpetuidad y el obispo Joaquín Piña aceptó ser candidato convencional y se evitó esa reforma constitucional. Adolfo también apoyó esto. Posteriormente Piña fallece a los 83 años en el año 2013 y yo tomo contacto con Adolfo por varias cuestiones, porque a mí se me delega de alguna forma algunas cuestiones, otra vez la palabra cuestión, que Joaquín Piña llevaba adelante. Yo fui su vocero, entonces, bueno, como que me veía heredero de una utopía que Joaquín no había podido llevar adelante más porque había fallecido. Entonces, ahí se genera una gran amistad con Adolfo
que continúa hasta el día de hoy. Él nos acompaña en los proyectos educativos con el pueblo indígena, se juega con nosotros, con verdaderas, bueno, con palabras fuertes también para exigir que se cumplan esos derechos que les son negados a los indígenas. Y bueno, ese es Adolfo para mí, un maestro de la vida, un compañero al que respeto muchísimo y con el cual tengo un contacto mensual más o menos, cada tanto lo visito, ya sea en su casa o en algún ámbito más público a veces, ¿no? Pero lo quiero mucho, Adolfo. Esta es la verdad, lo quiero muchísimo. Lo admiro muchísimo. Podemos decir uno de los regalos que te ha dado la comunicación. Sí, sin duda, sin duda. Nació un reporte y hoy, bueno, nos tenemos, yo creo que una confianza mutua, ¿no? Porque, bueno, él evidentemente no se ha casado con ningún poder en particular, más allá de haber mostrado simpatía con alguna ideología que obviamente tiene un carácter más socialista, como es y como soy yo. Entonces, evidentemente, no lo quiero, pero yo creo que debería querer todo el mundo, y lo van a querer y lo van a extrañar cuando no esté. Espero que todavía le quede un resto importante. Claudio, amigas y amigos que te quieren saludar, vamos a ir escuchando y vos a ver qué sentís, porque esta cuestión de voces de la selva, ahora lo pasamos a las voces. Las voces son especiales, cada voz tiene un sentimiento, una imagen determinada, un recuerdo, una nostalgia. Vamos a escuchar a la gente que se está comunicando y nos está abrazando a través de su escucha. Hola, Pa, ¿todo bien? Te habla tu hijo Leandro. La verdad que es un orgullo tener un padre como vos, con la fuerza de voluntad, con la motivación que siempre te caracteriza. Así que nada, te amo mucho, mucho y espero algún día ser 1% de lo que sos vos. El regalón. ¿A quién escuchamos? El más chiquito. ¿El más chiquito? El más chiquito, Leandro. Ajá. Leandro tiene 27, comparado con los demás, es el más chiquito. Es un pibe, Leandro. Es un pibe de 1,90 m casi de estatura. Y bueno, sí, por supuesto, yo los amo a todos ellos y a sus compañeras y compañeros. Siempre hemos estado muy unidos, la verdad. Tanto la familia de este lado del continente, de este lado del océano, como la del otro lado del océano, los familiares de mi hermano, que falleció hace 1 año y poquitos días. ¿A dónde está Leandro, Claudio? ¿A dónde está Leandro? ¿Está acá cerca o es del que está del otro lado? ¿Dónde está Leandro? No, Leandro vive en Puerto Iguazú, vive en nuestra casa, en realidad es nuestra casa, ¿no? La casa de Micaela, Leandro, Viviana y yo vivimos en el mismo lugar. El nene, está bien, el nene sigue ahí, no se ha ido. El regalón. Sigue en la selva. No, se va de vez en cuando y vuelve, porque así es la cosa, ¿no? La puerta está abierta, ¿sí? El rancho está abierto. Vamos a escuchar a ver quién, otras voces. Hoy son las voces para Claudio. Hola, Pa, soy Luqui, como me decís vos, tu hija mayor. Y bueno, te mando este audio para decirte lo que ya sabes, que te amo con toda mi existencia, que sos el mejor padre que pudo haberme tocado en esta vida, que sos un ejemplo a seguir para mí, para mis hermanos, un ejemplo de persona humana, correcta, cálida, honesta. Si bien sos un poco gruñón y testarudo, hay que decirlo, sos la persona más buena de este mundo. Realmente vos y mamá han sabido transmitirnos tantos valores
no sé, tantas cosas buenas que son innumerables. Y agradezco a la vida que hayan sido mis padres, que sean mis padres, y me pone muy feliz poder decirlo en público, que estoy orgullosísima de vos y espero que vos también estés orgulloso de mí y nada, que disfrutes esta entrevista y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Luciana, Luciana. psicóloga, no deja de estudiar, permanentemente estudiando. También ella una vocación por la gente, por la niñez, ¿no? Una gran dedicación a la niñez. Nacida en Buenos Aires, nosotros llegamos a Misiones, Viviana y yo, con 3 hijos. No fue fácil, como dicen. No fue fácil, pero llegamos con 3, ¿no? Luciana, Emiliano y Ayelén. Muy chiquitos ellos, ¿no? Pero Luciana es la que escuchábamos recién, como diríamos en el campo, la mayora. Claro. Es la que escuchábamos. Vamos a escuchar más voces, vamos a escuchar más voces. Suerte que la producción puso los mensajes, agradecemos a Nancy, al final del programa, porque si no, Claudio, si era antes, no sé si podía seguir, porque la emoción se nota es mutua y es muy grande. Hola Pa, ¿cómo estás? Bueno, no quería dejar de formar parte de este homenaje, de esta entrevista que te están haciendo, que no deja de ser un homenaje. Decirte que, bueno, que te quiero mucho y agradecerte por ser siempre un ejemplo no solo de superación, sino un ejemplo de compromiso y de empuje con las cosas que te propones, que emprendés, porque ha sido para mí y para mis hermanas y mi hermano también un ejemplo un ejemplo para madurar y para ser las personas que hoy somos. Así que muchísimas gracias, te mando un beso grande y bueno, espero que estés disfrutando de esta entrevista donde te dieron vuelta los papeles ahora. La verdad que sí, ya me está gustando esto de que se dé vuelta la cuestión. Nos quedamos con la palabra, ¿eh? Cuando no sabemos qué decir, decimos la cuestión. Emiliano, el papá de Lolo, porque ahora ellos son el papá de, ¿no? Y si no dicen, vos sos el papá de Emiliano, este es Emiliano. Ya no le preguntan a los chicos por quién es el papá, sino que ellos tienen su propia entidad como seres humanos. Bueno, sí, emociona todo esto. Emiliano es un profesional de la comunicación, en fotografía, en audiovisuales. Actualmente forma parte del equipo de comunicación de la Fundación Vida Silvestre, ya hace unos cuantos años. Y la verdad que, bueno, ellos también son un ejemplo para mí, es lo que puedo decir. Vamos con más voces, las voces de Claudio, la vida. ¿Y quién viene ahora? A ver, ¿quién viene? Hola, Pa. Bueno, quería decirte que estoy muy, muy orgullosa de vos, que sos un ejemplo, siempre te lo decimos, sos un ejemplo para nosotros. Y bueno, te amo con todo mi corazón. Hola abuela, soy Teo, te amo mucho, que pases hoy muy bien. Doble mensaje. Doble mensaje. Ayelén es de las mujeres la regalona también, ¿no? Ella, bueno, el que hablaba ahí era Teo Joaquín, y Jano Valentín todavía no habla de manera radiofónica, digamos. Ayelén trabaja en el Poder Judicial, es licenciada en Trabajo Social, y bueno, está en otra ciudad, está en Andresito, pero está muy cerca de acá, 1 hora y poco más de viaje.
La verdad que esto no me lo esperaba. Sabía que, bueno, me están corriendo con mi propia, me están haciendo probar mi propia medicina, ¿no? De hacer estos mensajes familiares que realmente, bueno, me llenan la vida. Si uno puede llegar a ser, como alguno dijo, no sé si un ejemplo de superación, pero al menos marcar un camino para la superación, están los hijos, están los nietos, no nombré a Lolo, nombré a Teo Joaquín, a Jano Valentín, pero también está Tiago Hernán, y está Camila, y está también Martina Malena, no son pocos, serán cada vez más tal vez, pero si uno es ejemplo es porque justamente ellos nos dan la fuerza que tenemos que tener para no quedarnos, estar conformes pero nunca satisfechos, decía otro fallecido obispo con el cual tuve también el placer de dialogar varias veces, don Miguel Esteban Gesaine, obispo de Viedma, uno de los grandes luchadores de derechos humanos de Argentina. Conforme, jamás satisfecho. Eso es así. No te puedo decir otra cosa. No, y está bien, qué lindo momento. Y como los buenos momentos también llegan a su fin, pero yo me quedo con ganas, y la audiencia también se queda con ganas, y si te parece, Claudio, este programa tiene una continuación muy pronto, ¿te parece? Mira, ahora te estoy manejando tu programa también, hasta quiero que hagamos otro programa de Claudio con Claudio y yo como interlocutor y como periodista preguntándote, ¿qué te parece? No, yo estoy muy de acuerdo. Tengo necesidad, yo ponía hoy, a propósito, ¿no?, una consigna, tanta gente me preguntaba en el Facebook y también por mensajes de WhatsApp. Yo decía, déjame que te cuente. Tengo mucho para contar. Y quiero también referirme a algunas cosas que no son muy agradables y que nos tocan vivir. Así que acepto el desafío. Vamos a la segunda parte. Una segunda parte. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos, Claudio, en tu programa, en Voces de la Selva, a todas las radios de este abrazo misionero, este abrazo radial que semana a semana compartimos, porque como bien decís, Claudio, hoy es la tarde en vivo a través de GDS Radio y otra de las radios también ahí que nos acompañan, pero de pronto es la mañana, es la noche, es otro día en particular, y acá cuando hablé de miércoles es por la transmisión en vivo, pero agradecemos porque esto es la radio es comunicación, la radio es un abrazo, me encanta esta cuestión de abrazar a través de la palabra. Nos encontramos 7 días nuevamente, calculalo desde el día en que vos escuchás esta emisión, porque vas a escuchar nuevamente a Claudio Salvador en Voces de la Selva. Gracias. Pasado sin querer. Pero lo cierto es que una vez que escuchas, quieres más. Escúchanos en www.gdsradio.com y radios asociadas.